¿Cómo están? Feliz Navidad, feliz Navidad. Y abre tu Biblia en Josué capítulo 24. El día de hoy vamos a terminar este libro. Estuvimos varios meses y pues vamos a terminar, y creo que termina de una manera espectacular. Creo que no es coincidencia que terminamos Josué 24, terminando el año. Ya sabes, terminando el año lo primero que haces es ver los planes del próximo año. Algunos lo que hacen es evaluar qué tan bien o qué tan mal ha sido este año, etcétera, etcétera. Así que es un buen capítulo para terminar y cerrar esto. ¿Y qué sigue? Bueno, la próxima semana tendremos una conferencia especial por fin de año. En enero vamos a tener un estudio breve, 4 semanas, acerca de un aspecto particular que ya les iremos diciendo. Y en febrero tendremos una sorpresa, así que no dejes de venir, pero en febrero va a haber una gran sorpresa. Y dicho esto, vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por tu amor y porque, como cantábamos, Señor, nuestro corazón clama por ti. Anhelamos, Señor, el día de poder estar, que podamos estar delante de ti, adorándote en tu trono, Señor. Y mientras llegue ese día queremos ser transformados para poder llevar gloria a tu nombre desde esta parte del universo, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, rogándote que hagas tú aquello que tú prometiste hacer con tu palabra. Termina esa obra que has iniciado en nosotros, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 24. Estamos en esta última sección del libro. ¿Quiénes se acuerdan? A ver si se acuerdan. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 5 es la prepara. Exacto. La segunda parte del capítulo 6 al capítulo 12, la con. Exacto. Capítulo 13 al capítulo 21, la distribu. Eso, se lo saben de memoria. Y del capítulo 22 al capítulo 24 tenemos la Exactamente, la exhortación. Estamos en esta etapa en la que Josué ya es anciano y está exhortando algunas cosas que el pueblo necesita recordar. Han pasado ya muchos años desde la última batalla que se libró ahí colectivamente. Hace 15 días estuvimos viendo Josué capítulo 23 y vimos que hablamos de madurez y vimos que Josué llama a los ancianos de Israel, a los capitanes, a los jefes de familia. En el capítulo 24, Josué no llama solamente a los ancianos, sino llama a toda la congregación, a todos. Y fíjate, en versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo. Y lo primero, déjame leerte, voy a leer hasta el versículo 13. Son una serie de cosas que Josué recuerda que Dios ha hecho. Versículo 2 dice Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este río que se refiere es el río Éufrates. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Esta palabra servían la vamos a encontrar muchísimas veces en este capítulo. En hebreo es la palabra abad, que la puedes traducir también como adorar. O sea, básicamente lo que está diciendo en el versículo 2 es que Dios tomó a los padres de toda esta nación del otro lado del río Éufrates, y específicamente cita a Taré, luego a Abraham y Nacor. Abraham y Nacor eran hermanos, hijos de Taré, y tenían una característica: servían a dioses extraños, adoraban a dioses extraños, no estaban adorando al Dios verdadero cuando Dios los llama. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto.
conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. No sé si recuerdas esta historia, en la que Balac manda llamar a Balaam para que los maldiga, y Balaam es un profeta que tiene esta discusión con un asno, y pierde en la discusión Balaam, y trata de maldecir al pueblo de Israel en distintas ocasiones, desde distintos lugares, y lo único que salía de su boca eran bendiciones. Bueno, Dios es el que hace eso. Versículo 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó. Todo esto ya dentro del libro de Josué, lo que estudiamos todo este tiempo. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos. Y ya sabes de dónde sale la canción de Juan Luis Guerra. ¿Qué es esto de los tábanos? Porque cuando estuvimos leyendo no hay ninguna referencia a eso. Probablemente es una expresión idiomática que hace más bien alusión al temor que la gente sentía antes de que llegara el pueblo. Y eso sí lo recuerdas, siempre temblaban porque sabían que iban a llegar los israelitas, iban a llegar, y estaban todas estas naciones temblando. Versículo 12, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, chécate esto, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Qué es lo primero que hace Josué en esta última exhortación para cerrar este libro? Simplemente hace un recuento de lo que Dios había hecho. ¿Qué era lo que Dios había hecho? Tomó a Abraham cuando era un idólatra. No cuando estaba buscando a Dios, sino cuando estaba adorando a otros dioses. Luego le dio una descendencia cuando su esposa era estéril, cuando él ya era anciano. Luego los libró de Egipto. Luego Dios los cuidó de las maldiciones de Balaam. Luego Dios les dio la victoria en la tierra prometida. Todo esto lo vimos a lo largo de todo el libro de Josué. Les dio tierras trabajadas, casas edificadas. Todo, ¿sabes por qué? Por gracia. No porque lo merecieran, no porque lo consiguieran. Simplemente por gracia. ¿Sabes qué es lo único que no está marcado en toda esta reseña? Lo que Israel hizo. No está marcado que Abraham desconfió y decidió tener un hijo con su sierva. No está marcada la cantidad de veces que ellos se rebelaron en el desierto. Dios no lo recuerda, simplemente. Dios decide no recordar eso. No trae a memoria el pecado del pueblo. Simplemente por gracia les da y les da y les da, y Dios es fiel. ¿Y sabes qué? Tú y yo podemos decir exactamente lo mismo. Haz una revisión de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿No ha hecho tantas cosas increíbles? ¿No ha hecho tantas cosas? ¿No te ha salvado y sacado de N cantidad de situaciones? ¿Cuántas situaciones el día de hoy tú puedes recordar de este año que tú has hecho y que si las pusiéramos aquí en la pantalla sentirías terror y vergüenza? Que tú has hecho, y que a pesar de eso Dios no ha apartado su misericordia, y a pesar de eso Dios sigue recibiéndote, y Dios te ama, y a pesar de eso ha seguido sosteniéndote y librándote. ¿Cuántas cosas? Ok, ya que entendimos qué es lo que Dios hizo, viene una invitación a vivir de cierta manera. Ojo, una invitación. No es tu obligación. Si quieres, lo puedes hacer. Fíjate, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad,
y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 3 cosas que estás invitado a hacer. Número 1, temer a Jehová. Número 2, servirle con integridad y en verdad. Y número 3, quitar de medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, es decir, esos dioses que estaban más allá del río Éufrates, a los que adoraban Abraham y todos ellos, probablemente el dios de la luna, o si hay dioses de los lugares donde ahora están, ¿no? Los dioses que están en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. 3 cosas que te invita Dios a hacer. Número 1, temer a Jehová. Esto es interesante. En el mundo, ¿a quién le temes? Pues básicamente al malo, ¿no? Si alguien así todo grandote viene y te dice, ¿tú te referías a mí? Uy, es momento de vengarse corriendo, ¿no? Véngate. Es momento de salir corriendo. ¿Por qué? Porque es alguien grande, malo. Pero, ¿qué es lo que acaba de enlistar Josué? Todas las bondades de Dios. ¿Recuerdas el Salmo 19 cuando dice, el temor de Jehová es limpio? Salmo 19. Léelo todo el Salmo en tu casa. El temor de Jehová es limpio. Hay 2 tipos de temores, un temor limpio y un temor sucio. Un temor sucio es cuando tienes miedo a las consecuencias, cuando tienes miedo a que te cachen, cuando tienes ese tipo de temores que no producen paz. En cambio, el temor de Jehová es limpio. ¿Sabes por qué? Porque no está basado en su maldad, sino está basado en su bondad. O sea, ¿cuándo viene esta invitación a temer a Jehová? Cuando acaba de recordarles todo lo bueno que Dios ha sido. Fíjate el Salmo 34, acompáñame al Salmo 34, por favor. Versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved, ¿qué dice? Que bueno es Jehová. La invitación es a gustar y a ver qué cosa, la bondad de Dios. Gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Te das cuenta cómo el temor a Dios está ligado a la bondad de Dios, no a la... O sea, déjame ponértelo de una manera mucho más clara. Dios es bueno. Y cuando has probado la benignidad de Dios, entonces tienes temor de Dios. El temor de Dios no viene cuando te predican el juicio y Dios va a traer. No. Sino cuando te predican la cruz, lo que Dios hizo por ti. Y entonces te invade un temor de lastimar a ese ser que te amó hasta la muerte. La primera invitación es a temer a Dios, no basado en terror por lo que Él me puede hacer, sino basado en el amor por lo que Él me ha demostrado que ha hecho. La segunda cosa que tengo que hacer, o estoy invitado a hacer, es servirle. La palabra servirle es la misma palabra que vimos hace rato, adorarle. ¿Pero cómo? Con integridad y en verdad. La palabra integridad literalmente quiere decir una sola pieza, enteramente. ¿Cómo tengo que adorarle a Dios? ¿Cómo tengo que servirle? Como una sola pieza. No de doble ánimo. Cuando le entregaste tu vida al Señor, ¿le entregaste completamente tu vida o le entregaste solamente la mitad? Esto de que sea una sola pieza me encanta porque obliga... ¿Te han regalado alguna cosa que sea una sola pieza? Una lavadora. Y no entra por la puerta. ¿Y cómo le hago? Desármala. No se puede, es una sola pieza. Hay que buscar qué hacer, pero esto no se puede mover porque es una sola pieza. Así tiene que ser mi vida. ¿Sabes qué? Hay lugares donde no entras. No entras. Para entrar tendrías que mochar una parte de tu vida. Hay lugares que
No deberías poder entrar. Deberías decir, quisiera, no puedo. Dios se ha ganado toda mi vida. Dios es el dueño de toda mi vida. Y para entrar a ese lugar, para hacer eso, para decir aquella cosa, tendría que cortar un pedazo. ¿Sabes qué? Adórale como una sola pieza. Uno solo, no de doble ánimo. No tengas dos caras. Pero no solo en integridad tengo que servirle, sino también ¿cómo? En verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Sin hipocresía. La verdad es muy sencilla cuando entiendes que Dios te conoce todo lo que eres y todo lo que haces. Entiendes que no hay ningún sentido en tratar de mentirle. Cuando Dios nos invita a que confesemos nuestros pecados, no es para que Él se entere. Y cuando voy a Él, no tengo que, híjole, es que, ¿qué me va a decir si es que se entera que hice esto? Ya lo sabe. Y lo sabía cuando estaba en la cruz pagando el precio de tus pecados, y aún así murió por ti. Esa es la magnitud de su amor. ¿Cómo debo responder? Sirviéndole como una sola pieza y en verdad. Trayendo mi verdad, lo que soy todos los días. Señor, este soy yo. Y cuando vengo a la verdad tengo que reconocer dos cosas. ¿Quién es Él y quién soy yo? Y no tratar de presentarme como si fuera menos peor de lo que realmente soy. Porque asumámoslo. Somos malos. La Biblia lo dice claramente. Servirle con integridad y en verdad. Y la tercera cosa que nos pide es quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Tengo que limpiar los ídolos que haya en mi vida. Y alguien dirá, yo ya no tengo ídolos. Quité todos los muñequitos, los tiré, los quemé, los destrocé. Ya no tengo ídolos en mi casa. Hay todo tipo de ídolos. Hay unos que son pantalla plana. Hay otros que son tamaño de bolsillo. Hay todo tipo de ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Sabes cómo vas a poder enterarte? Sigue el rastro de tu tiempo y sigue el rastro de tu dinero. ¿Quién consume más de tu dinero? Ese es tu ídolo. ¿Quién consume más de tu tiempo? Ese es tu Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si Dios es tu Dios verdadero, entonces deberías decir, mis recursos están invertidos en Dios. En ofrendas, en estudiar la palabra, en esto, en aquello. Mis recursos están primeramente ahí, en adorarle, en atender a mi familia. Mi tiempo se consume primariamente en orar, en leer su palabra, en buscarle, en predicar su palabra. Si no, otra cosa está ocupando el trono. Puede ser un programa de televisión, puede ser tu trabajo, puede ser una relación, puede ser un objeto, cuánto tiempo pasas en el Twitter versus en la palabra, cuánto tiempo en el Facebook versus oración. Limpia tu vida de esas cosas. Límpialo. Teme a Jehová, sírvele con integridad y en verdad, y limpia tu vida. Quita todos estos ídolos. Versículo 15. Ahora, el pueblo, para estas alturas, y lo vamos a leer, ya estaba corrompido, ya estaba pensando en otras cosas, ya había ídolos en medio. De hecho, fíjate lo que Josué les dice, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, o sea, y si creen que es inútil servir a Dios, al Dios verdadero, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Les dice, ¿sabes qué? Si les parece tan malo servir a Dios, escojan a quién van a servir. A los dioses del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos de esta tierra que adoraban aquí. Elijan hoy a quién van a servir. Lo interesante de esto es que la elección no está en si vas a servir. Dios no les dice, Josué no les dice, elige si vas a servir y a quién vas a servir.
No hay una opción. Todos servimos a alguien, lo quieras o no. Alguien es el dueño de tu corazón y a alguien adoras. Esa no es una opción. Dios depositó en tu corazón eternidad, dice Eclesiastés, y estás tratando de llenar esa eternidad sirviendo a algún Dios. El asunto es a quién vas a servir, no si vas a servir. Y les dice, escoge hoy. Hoy es el día que tú tienes que decidir. ¿A quién vas a servir? Repasa tu vida, qué tan bueno ha sido Dios. Y si te parece malo servir a Dios, escoge a quién vas a servir. Escoge hoy, no si vas a servir, sino a quién vas a servir. Pero Josué me encanta porque dice después, ustedes elijan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué dice, ¿sabes qué? Ustedes decidan lo que quieran, yo voy a decidir por Dios. La sociedad puede decir lo que sea, yo voy a servir a Dios. Mi familia, mis amigos pueden decir lo que sea, yo voy a servir a Dios. Y si eres hombre, cabeza de familia, escucha bien, esta es la actitud que tú tienes que tener. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es hora de que, número uno, tomemos los varones ese rol. Josué no dice mi casa y yo, dice yo y mi casa. Y así debe ser. Yo primero. Es que mis hijos no se sujetan, es que mi esposa no sé qué, es que mis hijos no sé qué tanto. Ok, ¿a qué hora te paras? ¿Y cuánto tiempo pasas de rodillas antes de que salga el sol? Tú primero, luego tu casa. Así es. Así es. Y yo te invito a que hoy decidas hacerlo. Y que digas, hoy, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Al costo que sea. Y el domingo, si mi hijo dice, es que no, Señor. Mientras vivas bajo este techo, los domingos son días de ir a la iglesia. Pero eso no es autoritario, como de tu pan. Vive bajo tu techo, tú eres el que manda. Y si no es así, tú vas a dar cuentas. Tú vas a dar cuentas de eso ante Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La misma palabra, adoraremos a Dios. Es una decisión que tienes que tomar. Dios hizo esta invitación a temerle, servirle y a limpiarte. Dios hace la invitación, pero es tu decisión. Nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Decide a quién vas a hacerlo. Versículo 16. La respuesta del pueblo es interesante y parecería esperanzadora. Fíjate lo que dice el verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. A ver, ¿qué? Y el pueblo dice, jamás vamos a hacer eso y servir a otros dioses. Y están todos llenos de dioses. De hecho, eso es la invitación. Suelten los dioses que tienen en medio. Y el pueblo dice, jamás serviremos a otros dioses. Y no se da cuenta que está en pecado, que está en idolatría. ¿Cuántas veces somos así? Y el domingo cuando dicen, entonces vamos a, ¿quién quiere entregarle su vida? O ¿quién le entregó su vida hace mucho tiempo pero ha vivido apartado y ahora quiere verdaderamente entregarle? Yo quiero hacerlo. Nunca serviré a otro Dios. Muy emotivo. Fíjate lo que dicen. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Sabes qué? Ellos sabían lo que Dios había hecho. No es un asunto de falta de información. Es un asunto de falta de decisión. Ellos están viviendo con ídolos en medio, a pesar de que saben lo que Dios ha hecho. Y en este momento emotivos saltan y dicen, sí, nosotros saldremos, nosotros haremos.
¿Sabes qué? Saben lo que Dios ha hecho, pero eso no los mueve. Por ponerlo en una frase, están tomando a Dios como, perdón por la expresión, pero lo están tomando como un debilucho, como, de todos modos, Él siempre perdona. O sea, ya he hecho esto y llevo todo el año viviendo en pecado y, es más, me subieron el sueldo y todo va bien. Dios no hace nada. Y toman la gracia de Dios a la ligera. Pablo en Romanos 6 dice, después de hablarnos de que cuando el pecado sobreabundó la gracia, y después de mostrarnos que la gracia de Dios excede y excede y excede, Pablo dice, entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Perdón por lo que voy a decir, pero eso es una idiotez. Pues a Dios le gusta perdonar, a mí me gusta pecar, así que yo voy pecando y Él va perdonando. Discúlpame, no seas idiota. La gracia de Dios no es para eso. La gracia de Dios es sagrada. ¿Para qué es? Para perdonar el pecado que te está ahogando, que te está esclavizando. Para liberarte y sacarte de ahí y arrancarte de las tinieblas a su luz admirable. Para pasarte de muerte a vida, no para que sigas muriendo en un camino de descenso. Y un poco estas personas decían, no, servirles, está bien, vamos a servirle, vamos a hacerle ese favor a Dios, porque no han entendido quién es Dios. Déjame, apunté un par de ejemplos de cosas que me han sucedido y que tienen este tenor. Por ejemplo, aquel que quiere servir a Dios y quiere asistir al discipulado de servidores y quiere venir y servir o quiere tocar en la alabanza, y no quiere terminar con una relación que está en yugo desigual y en pecado. Quiere servir a Dios, pero quiere seguir abrazando su pecado. ¿Realmente quiere servirle a Dios? No. Quiere un maquillaje para su vida. O aquellas personas que dicen, pues vamos a casarnos, ya se embarazó, pues vamos a casarnos. Pero no se congregan en ninguna iglesia ni hay arrepentimiento en su corazón. Y ya alguna vez lo dije, la solución ante un embarazo de estos no es el matrimonio, es el arrepentimiento primero. Si no hay arrepentimiento, sigues en pecado, aunque te cases. Sigues cargando eso ahí. Es arrepentimiento primeramente. No una ceremonia para que, ahí está, ya que Dios no moleste porque ya me casé y hago las cosas como Él dice. Ya. ¿Sabes qué? No conoces a Dios. Dios es bueno, pero su gracia no es para eso. O también me ha tocado casos de personas que quieren presentar a sus hijos aquí en la iglesia y cuando los entrevistamos la primera pregunta es ¿cuánto tiempo llevan de casados? Bueno, no nos hemos casado. ¿Y por qué quieres presentar a tu hijo? Pues para que es un acto bonito, para la foto. Dios no es para eso. Estás tomando la gracia de Dios en vano. Estamos tomando la gracia de Dios y pisoteando la gracia de Dios. Y Josué se da cuenta de eso, porque el pueblo que dice, sí, queremos servirle, está en pecado, y les dice en el verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y les da una advertencia, versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y esta es una advertencia clara y fuerte. Acompáñame por favor a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. En 2 de Pedro, Pedro está hablando de personas que están dentro de la iglesia. No está hablando de
personas fuera de la iglesia que no conocen a Dios. No, personas dentro de la iglesia. Versículo 17. Está hablando de estas personas que están dentro de la iglesia, viviendo en pecado y contaminando de pecado a todo el mundo, jalando a los demás a vivir en pecado. Dice, son fuentes sin agua. ¿Qué es esto? Prometen dar fruto, están en la iglesia 17 años, jamás han traído a alguien nuevo a la iglesia, jamás los has visto predicar el evangelio, jamás los has visto orar, prometen fruto, pero nunca hay fruto. Son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Pues no vayas. Pues vente aquí. Haz no sé qué. Y jalan a personas apartándolos. Prometen libertad y ellos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, y aquí está, ojo, esto deberías tenerlo en tu Biblia con rojo y estar atento a nunca verte reflejado en este capítulo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Y eso es lo que Josué les está diciendo. ¿Sabes qué? Si ustedes dicen, vamos a servirle, pero luego se van con otros dioses, va a ser duro. Su estado después va a ser mucho peor que el estado actual. Y todos ustedes que han estado con nosotros todo el libro de Josué, conocen las bondades de Dios. Y si el día de hoy tú dices, yo sí quiero servirle, porque quiero tomar una decisión y servirle, ok, antes de que lo hagas, ¿sabes qué? Examina tu vida. Porque si esto lo estás haciendo y hay pecado y rebelión, y luego ese pecado y rebelión te cobra la factura y te jala y te llama, tu estado final va a ser mucho peor que el primer estado. Por eso fíjate el verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Es como que primero dicen, sí, serviremos a Dios. Y Josué les dice, no. No es una cuestión emocional, es algo serio. ¿Están dispuestos a hacerlo? Y el pueblo dice, sí, solo vamos a servir a Dios. Y ahí pareciera que están hablando ya más en serio. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo, número 1, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Sabes qué? ¿Quieres servirle después de que te dije aguas? En tu corazón dice, no, sí quiero servirle, realmente quiero servirle. Número 1, tú eres testigo contra ti mismo. O sea, tú conoces lo que hay en tu corazón y no puedes engañarte. El primer testigo que va a testificar contra ti va a ser tu conciencia. El primer testigo que va a testificar contra ti vas a ser tú mismo. Tú eres testigo. Número 2, versículo 3. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. ¿Quieres servirle? Ten conciencia que tú estás de testigo. Y número 2, entonces quita de tu vida esas cosas que estorban. Quita de tu vida esos dioses ajenos, esas cosas que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Y número 3, versículo 23, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Sabes qué? Inclina tu corazón. No solamente tu mente. No solo una cuestión intelectual. Claro que hay una decisión racional, pero no solo una decisión racional. Ríndele tu corazón, tus afectos, tus pasiones, ríndeselas al Señor Jesucristo. Y tú sabes bien, tu intelecto y tu mente es fácilmente manipulable.
Y lo sabes porque a lo mejor de chiquito le ibas a tal equipo y luego pues te cambiaste de equipo y luego te cambiaste de equipo y lo mismo pasó en partidos políticos, que a ti, y luego aquel, y luego aquel, y luego aquel. Y tu mente cambia y cambia y cambia y cambia una y otra vez fácilmente. Tu corazón no. Tu corazón no cambia tan fácilmente. Y lo puedes recordar en la adolescencia, cuando decías, es que la amo, es que lo amo con todo mi... Y yo sé que no me conviene, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo arranco? Yo quisiera. Y ahí estabas una y otra, y ahí meses y años, porque tu corazón no se puede mover fácilmente. ¿Sabes qué? Entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Que cuando las circunstancias cambien y tu mente diga, wow, esto está en fuego, hay que salir corriendo, tu corazón diga, no puedo, estoy enamorado. No puedo. Entrégale tu corazón, entrégale tu mente, entrégale tu alma. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, y espero que esta sea también tu respuesta: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Misma palabra, adorar. Adoración y obediencia son dos pies que necesitas para caminar en tu vida cristiana. Adoración sin obediencia es hipocresía. Adoración sin obediencia es hipocresía. Y obediencia sin adoración es legalismo. Necesitas las dos cosas. La adoración pone tu corazón delante de Dios. La obediencia ordena a tu mente y a todo tu cuerpo ponerlo delante de Dios. Las dos cosas son necesarias. Yo espero que el día de hoy tú digas, a Jehová, a Dios voy a servir, voy a adorar y a su voz voy a obedecer. Versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y tú dices, qué raro, ¿cómo una piedra ha escuchado y una piedra va a ser? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en esa época no había grabadoras, no había cámaras de video, no había nada de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Pone una piedra y dice, cuando todos pasen por este lugar van a recordar que esta piedra es un recordatorio de la promesa que acaban de hacer. Cada que pases por esa piedra vas a recordar lo que tú prometiste hacer, lo que tú dijiste que ibas a entregarte. Por eso ponen esta piedra como un testimonio, porque esa piedra va a estar ahí 24 horas. Esa piedra va a estar ahí siempre. No depende de una persona. Ahí está el recordatorio del testimonio. ¿Y sabes qué? Nosotros también escuchamos eso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, si ustedes se callan, ¿sabes quién va a dar testimonio de la gloria de Dios? Las piedras. Las piedras van a adorar. Y por último, ¿sabes cuál es el mayor testimonio que cada día tú tienes que ver para recordar cuál es la promesa que tú hiciste? La roca, Jesucristo mismo. Todos los días al levantarte y cuando ves esa roca, cuando ves esa piedra, a Jesucristo mismo que entregó su vida por ti, entonces viene a tu mente, yo hoy día le entrego mi vida al Señor una vez más. Versículo 28. Dice, y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Me encanta porque, vamos a adorar y vamos a servir a Dios y solamente a Dios. Venga, váyanse a su casa. ¿Sabes dónde tienes que empezar a servir y a adorar a Dios? En casa. Es el primer lugar donde tienes que dar testimonio. Y Josué los envía a su casa. Versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel, misma palabra, adoró Israel a Jehová
todo el tiempo que Josué y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y este versículo 31 es de mucha tristeza. El pueblo adoró a Dios una generación. Mientras vivieron Josué y los ancianos que vieron esto, adoraron a Dios. Después el pueblo se desbandó, y lo puedes leer en Jueces. Empezaron a adorar a otro tipo de dioses y se desbandaron. No duró mucho tiempo. ¿Qué es lo que me muestra? Fíjate lo que dice el verso 31. Adoraron todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Sabes cuándo dejas de adorar a Dios? Cuando dejas de recordar lo que Él ha hecho por ti. Por eso se toma el escritor de Josué del versículo 1 hasta el versículo 13 para narrar todo lo que Dios ha hecho. Por eso necesito todos los días recordar la cruz, porque es el clímax de lo que Jesucristo hizo por mí. Por eso necesito, por lo menos el último domingo de cada mes, llegar temprano a la iglesia porque celebramos la cena del Señor y necesito venir con el corazón preparado y decir, hoy voy a ir a recordar lo que Dios hizo por mí. ¿Cuántas veces has llegado y dices, hoy era domingo, hoy era el día de cena, wow, y te tocó en la puerta? Perdón que lo diga, qué vergüenza. El día que vamos a recordar el evento más importante de la historia del universo. Un domingo al mes. No es sorpresa, todos lo saben. Y te agarra por sorpresa y lo olvidaste y llegas tarde. Por eso dejas de adorar a Dios, porque dejamos de recordar lo que Dios ha hecho. Eso le pasó al pueblo. Cuando ya no estaban los que sabían estas obras, se desviaron. La otra forma que tengo para mantenerme en adoración es permaneciendo en la palabra. Porque mientras leo la palabra, conozco las obras de Dios. Verso 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José. Y tú dices, ¿de José? ¿Qué tiene que ver José? ¿Recuerdas a José, el que fue segundo al mando en Egipto, el que llevó a su padre y a toda la familia? Y porque José estaba ahí, Dios lo usó, es que toda la familia se salva de una gran hambre que había, y luego el pueblo se multiplica en Egipto, etcétera, etcétera. José dice al final de sus días, yo sé que Dios nos va a sacar de aquí, porque este no es el lugar final. Dios prometió que nos va a llevar a la tierra prometida. Cuando se vayan, lleven mis huesos. Yo no quiero estar acá, ni muerto. Quiero estar donde Dios dijo que estaríamos. Y José dio esta instrucción de llevarse sus huesos a la tierra prometida. ¿Te imaginas? Estuvieron 40 años esos huesos dando vueltas por el desierto. Y dice, enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, este es el sumo sacerdote, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finehés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y tú dices, esta última parte de las muertes como que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver. Número 1, porque la decisión para adorar a Dios es una decisión individual, personal, de cada uno de nosotros. ¿Qué tal si mañana Semilla de Mostaza deja de existir? ¿Qué vas a decir? ¿Ya no tengo cómo adorar? ¿Ya no tengo dónde adorar? No dependemos ni del pastor Fermín Cuarto, ni de mí, ni de nadie. La adoración es una decisión personal. Y por eso Dios permite que sus siervos mueran. Y murió José, y murió Josué, y murió el sumo sacerdote, y fueron muriendo todos. Murió Abraham, murió Moisés. El único que no pasa es Jesucristo. Ahí tiene que estar mi fe. Ahí tiene que estar mi esperanza, en Cristo, solamente en Cristo. Y solo tengo que adorar a Cristo. Segunda cosa, tarde o temprano tú y yo vamos a estar en esta misma porción. Tarde o temprano tú y yo vamos a entregar los tenis. Vamos a entregar la sonrisa y los ojos al Señor que nos prestó la vida. Y vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos
hoy, si hoy le entregaste tu vida o no, si hoy decidiste adorar al Dios verdadero o a los dioses falsos. El versículo 15 tiene que ser un versículo que marque tu vida. Si te parece mal servir a Dios, si te estorba servir a Dios, si crees que es que requiere vivir en santidad, ¿sabes qué? La santidad te conviene. Te conviene. Si te parece mal servir a Dios, al Dios verdadero, escoge hoy a quién vas a servir. No te dejes guiar por los demás, tú escoges. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Todo esto está sucediendo en Siquem. Siquem es un lugar bien interesante. Muchas cosas a lo largo, agarra una concordancia, ve Siquem y busca en tu casa todas las cosas que suceden en Siquem. Solo quiero mencionarte una. Génesis capítulo 12. Con esto vamos a terminar. Génesis capítulo 12. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahí en Siquem es donde Dios se le aparece y le dice: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. No tenía hijos todavía. Ahí es donde Dios se le aparece, en Siquem. ¿Qué es lo que hace Abraham? Versículo 7, la segunda parte. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que hace Abraham ahí? Tiene a Betel al occidente, y a Jai. ¿Recuerdas a Jai? Al oriente. Y ahí hace un altar y pone una tienda. Betel quiere decir, ¿recuerdas? Casa de Dios. Jai quiere decir, ¿recuerdas? Ruina. Y Abraham está en medio. Y tú y yo también. Ya no estamos en la ruina de donde Dios nos sacó. Ya no estamos en la ruina donde estábamos antes de que Dios nos encontrara. Tampoco hemos llegado a la casa de Dios, donde vamos a llegar un día. Estamos en medio, donde habita el cananeo, donde habita el que adora a otros dioses, donde habita el que está en contra de Dios. Ahí estamos. ¿Sabes qué? Pon una tienda. No te cases con este mundo. No edifiques una casa, una tienda, algo portátil, porque sabes que te vas. Edifica un altar. Aquí, entre la ruina y la casa de Dios, mientras estamos en este tiempo, mientras estamos entre Betel y Jai, hoy tú debes decidir a quién vas a adorar. ¿Te doy un aliciente más? ¿Te doy algo más para animarte? Josué es un tipo de ¿quién? De Jesucristo. Jesús es, digamos, el cumplimiento de lo que Josué fue simplemente una sombra. Y Josué dice: yo y mi casa, yo y mi familia. ¿Quién es la familia de Cristo? ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Sé parte de la iglesia. Adora a Dios. ¿Sabes cómo termina todo el capítulo 24 y todo el libro de Josué? La muerte de Eleazar, la muerte del sumo sacerdote. ¿Alguien recuerda qué sucedía cuando moría el sumo sacerdote? Todos aquellos homicidas que estaban en las ciudades refugio podían salir, eran libres. El precio que era requerido para su libertad había sido pagado en la muerte del sumo sacerdote. Y así termina el libro de Josué.
¿Por qué? Nuestro sumo sacerdote ha muerto y ha revivido. Tus precios han sido, el precio de tu pecado ha sido pagado. Tu deuda ha sido saldada por completo. Dios ya lo hizo. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a temerle, servirle y limpiarte? ¿O vas a seguir en una actitud hipócrita religiosa? ¿Quieres un consejo? El día de hoy dile: yo y mi casa serviremos a Jehová. No me importa el mundo. Yo voy a servir a Dios. Eso no es negociable. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque ahora que terminamos este libro, Señor, y terminando este año, tú nos permites llegar delante de tu trono y tomar una decisión. Señor, este año ya terminó. Todas las cosas buenas y malas ya pasaron, Señor. Solo tenemos el presente, el día de hoy. Padre, yo te ruego por la vida de mis hermanos, que todos los que estemos aquí podamos decir hoy, no mañana, hoy decido yo seguirte y servirte solamente a ti. No me importan las consecuencias, no me importa lo que diga el mundo, no me importa lo que diga nadie, solamente tú. Señor, yo te ruego que si hay alguien que está batallando en algún área de su vida, que está rendida delante de otro Dios, Padre, dale fuerza y fe para destrozar y destruir cualquier ídolo que está interponiéndose delante de ti. Que todos decidan, Señor, el día de hoy servirte solamente a ti. Señor, hemos conocido, hemos gustado y visto qué bueno eres tú. Ahora queremos temerte, Señor, servirte en integridad y en verdad y limpiarnos para que tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar este libro. Yo te ruego que todo lo que hemos aprendido no quede fijado en nuestra mente solamente, sino pase hasta nuestro corazón, se haga carne en nuestra vida, que podamos compartirlo con otros, que podamos vivirlo para que otros vean la gloria que tú has derramado en nosotros sin merecerlo, Señor. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Haz tu voluntad, te lo rogamos, Señor. Hoy decidimos seguirte, hoy decidimos servirte, hoy decidimos adorarte solo a ti, Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro único y suficiente Salvador. Para la gloria del Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.